7:14 de la mañana, seguimos en conversación con Kenneth Ramírez, internacionalista, además presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Señor Ramírez, hay otro escenario y lo hablábamos, hubo una reunión hace días pasados, una cumbre del ALBA acá en el Palacio de Miraflores. Hubo un documento que se expuso, se hizo público y se leyó justamente allí en la plenaria. Y uno de los puntos, no recuerdo si era el 8º o el 9º, decía que esta alianza iba a tomar acciones diplomáticas en contra países que estaban auspando o aplaudiendo una posible invasión de nuestro país. ¿Esto tiene alguna fuerza y alguna vigencia en el hemisferio o en el mundo? ¿Se puede alguna acción? Bueno, evidentemente el ALBA es una alianza, la alianza ideológica más cercana al gobierno, una cumbre deslucida, como dije, por la poca participación de jefes de Estado y de gobierno, donde denota que es un mecanismo que está bastante debilitado y el producto también de la crisis venezolana y el aislamiento regional que se tiene. ¿Qué tipo de medidas pueden hacer? Bueno, tan solo que no quieran asistir a la cumbre de las Américas, que sobre todo fue el por qué se convoca esta reunión, o sea, por la desinvitación que le hicieron al presidente Maduro en la cumbre de las Américas, pero en todo caso esa desinvitación cuelga de una decisión mayoritaria de los países más importantes agrupados en el Grupo de Lima, además remitiéndola a la Declaración de Quebec aprobada por el propio presidente Chávez en el 2001, que señala que cualquier alteración al orden democrático será de alguna manera inconsistente con lo que es la participación de ese país en el proceso de cumbre, y por el otro lado la decisión de la cumbre pasada en Panamá, donde se le dejó al Estado anfitrión la posibilidad que diseñara la lista de invitados. ¿Sola para qué esto? Para tratar de invitar a Cuba, y cosa que se terminó materializando. Entonces, evidentemente, eso le da fuerza a Perú, tanto jurídica como políticamente, para decir, aquí no vienen. ¿Qué podemos esperar? Bueno, quizás alguna señalización, producto de algún tipo de show político de Maduro en Bolivia, en la frontera con Perú, intentando entrar a Perú, señalando que lo va a hacer, pero eso no va a pasar de allí. ¿Coincide usted con algunos analistas que han dicho que con esta insistencia del presidente Nicolás Maduro en ir a la Cumbre de las Américas se busca victimizar al gobierno? Correcto, eso es lo que hacen y tratar de desviar la atención. En todo caso, lo que va a salir de allí es nuevamente un documento, seguramente de condena a este proceso de intento de establecer a la mala estas elecciones semicompetitivas convocadas sin suficiente tiempo por un CNE que dijo en el 2016 que no había tiempo con 6 meses para hacer un referéndum revocatorio, pero que sí ha convocado elecciones apenas 2-3 meses antes, lo cual nos indica que no hay una real división de poderes en Venezuela, y todo eso la comunidad internacional lo está monitoreando. De parte de Estados Unidos, evidentemente, en el marco de ese documento de probable repulsa a este tipo de medidas, vendrán más sanciones. Y ahora, con ese cambio que hay en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, donde sale Rex Tillerson, que a pesar de todo era un secretario de Estado que escuchaba lo que era el posicionamiento de la élite de política exterior en los Estados Unidos, que todavía estaba abierto a las posibilidades de negociación. Ahora nos viene un Mike Pompeo desde la CIA, que pasa de ser director de la CIA a ser el nuevo secretario de Estado. ¿Se puede radicalizar la acción de Estados Unidos en contra de Venezuela con este nuevo secretario? Con Mike Pompeo viene una línea dura. Consideran que el tema venezolano incluso no es solamente un tema de democracia, es un tema de seguridad, porque incluso ha señalado en declaraciones que aquí hay grupos, terroristas de Hezbollah, Hamas en Venezuela operando, además de la participación de potencias extracontinentales. Bueno, eso es lo que ha dicho él. Es decir, eso es lo que ha dicho él en función de algunos estudios aparentemente de inteligencia. Yo lo que quiero señalar es que se empodera la línea dura, él viene del Tea Party, y evidentemente eso le da mayor, nos permite entender que lo que viene es una escalada sancionatoria que ya la había planteado Rex Tillerson, pero que en el caso de Mike Pompeo seguro va a materializar, incluso pasando a lo que son las sanciones petroleras, si esta farsa electoral se termina concretando el 20 de mayo. O sea, si se termina concretando, lo que podemos esperar son unas sanciones petroleras que no aguantarían una PDVSA que ya está en declive. Una PDVSA que necesita de las exportaciones de Estados Unidos, que han venido cayendo también, por cierto, producto de la caída de producción, pero que necesita esos 600.000 barriles, cobrarlos en dinero en efectivo para poder seguir manteniendo las cuentas públicas y seguir pagando a empleados públicos, a las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces serían unas sanciones muy duras que el gobierno venezolano debe sopesar y debe calcular adecuadamente, porque nos está condenando a todo el país a una situación absolutamente difícil, a que el pueblo venezolano sufra mucho más su intento de tratar de quedarse en el poder
por cualquier medio y hacer del Estado su propio patrimonio. Quiero aprovechar y no dejar por fuera la participación de la gente. Hay varios comentarios aquí de varios temas. Por ejemplo, Ángel Tortolero le pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las elecciones que la oposición quiere? ¿Como las de Colombia, como las que eligieron a Temer en Brasil? ¿Acaso ese no es el mismo CNE que les validó los diputados, gobernadores y alcaldes de oposición? Lo que está pidiendo la oposición son unas elecciones libres, y también lo está pidiendo la comunidad internacional, unas elecciones donde no haya puntos rojos, que traten de imponer a través de los CLAP, ¿verdad?, una decisión a la gente, es decir, tratar de que robarle a la gente la libertad utilizando al hambre como instrumento. Eso es lo que está pidiendo la oposición, eso es lo que está pidiendo la comunidad internacional, que realmente se pueda participar, digamos, libremente. La tarjeta más votada en el 2015, que fue la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, lo que está pidiendo, creo, la oposición y la comunidad internacional es que se respete la Constitución y se respete la propia ley electoral venezolana. Hay otros comentarios. Daniel Santolo, él es dirigente de Avanzada Progresista, el partido pues que apoya a Henry Falcón, le dice lo siguiente: el entrevistado pareciera que en vez de ir al programa para hacer un análisis objetivo de la situación internacional, fue a arremeter contra el candidato Henry Falcón y pretende hablar de seriedad. Bueno, aquí yo no estoy arremetiendo contra absolutamente nadie, pero cada quien debe asumir los errores que comete. Entonces creo que eso es importante. De todas maneras, la historia señalará quién cometió el error y quién no. Entonces ya a partir de allí podrán luego sacar las cuentas de si lo que estoy diciendo es objetivo o no. Ir a la ONU a pedir algo que es imposible no creo que sea muy serio tampoco. Michelle Arturo Hugueto le pregunta lo siguiente: si ya en 2005 teníamos el mismo discurso, que a nivel internacional nadie reconocería la farsa electoral de la Asamblea Nacional y al final el gobierno fue solo, ¿por qué caer en el mismo discurso 13 años después? ¿Significa que esperaremos 10 años más? Son dos coyunturas totalmente distintas. Es decir, lo que ocurrió en el 2005 no es comparable a lo que está ocurriendo en este momento. Incluso estamos hablando que en el 2005 había una PDVSA que estaba saneada, había unos precios del petróleo que estaban en ascenso, había un Hugo Chávez que tenía carisma. Entonces Chávez no es Maduro, aquella PDVSA no es esta, incluso lo dice el propio Rafael Ramírez, ¿no?, que evidentemente fue producto de las malas gestiones de PDVSA, que él no tiene margen de maniobra. El país está en una profunda crisis económica y humanitaria, y la comunidad internacional está muy preocupada por un Estado venezolano que cada vez tiene menor capacidad, digamos, de gestión, y está en consecuencia generando un conjunto de elementos hacia la región con este éxodo de venezolanos que lamentablemente se tiene que ir porque en Venezuela no hay condiciones para hacer una vida buena, y en ese sentido están generando unas afectaciones en la región, por no hablar de la reaparición de enfermedades que estaba erradicada o el posicionamiento de mafias allí donde el Estado venezolano, producto también de la corrupción, no está pudiendo controlar. Me refiero justamente al Estado Bolívar, donde por ejemplo se han estado saliendo estudios muy preocupantes sobre el empoderamiento de mafias asociadas al arco minero. ¿Se pueden materializar, y ya tengo que despedirme, quedan segundos, sanciones también de la Unión Europea este año? Bueno, ya hay sanciones de la Unión Europea. La Unión Europea seguramente vendrá un escalamiento porque la comunidad internacional no cree en esto que ha sido convocado. Entonces, evidentemente, si el gobierno se mantiene en esa senda de escalada autoritaria, de pretender hacer esta farsa electoral contra viento y marea, evidentemente lo que podemos esperar es una mayor escalada sancionatoria y mayor aislamiento a nivel internacional. Encantada de haber conversado con usted. Era Kenneth Ramírez, internacionalista, además especialista en materia de energía y petróleo, presidente fundador del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Son las